Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos espectadores, vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimas personas, un tema que evoca pasión, admiración y, para muchos, un sentimiento que trasciende lo meramente profesional. Estamos hablando, por supuesto, de la fascinante conexión y el impacto de dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, especialmente para quienes siguen de cerca las producciones turcas, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. El título del vídeo de hoy, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, el amor de mi vida. La verdad, es bastante directo, ¿verdad? Y es que no vamos a andar con rodeos. Vamos a explorar la química innegable que existe entre estos dos talentosos actores, esa chispa que salta de la pantalla y que ha hecho que miles de fans, incluyéndome a mí en cierta medida, los vean no solo como compañeros de trabajo, sino como algo más. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo la magia de la actuación, o hay algo más profundo que une a Mert y Afra? Vamos a desglosar su trayectoria juntos, analizar sus interacciones, y tratar de entender por qué para muchos, ellos representan el amor de su vida, en el contexto de la ficción y la admiración que generan. Así que si son fans de Yalan o simplemente sienten curiosidad por esta dupla tan querida, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Comencemos por el principio. La carrera de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu ha ido en ascenso meteórico, pero fue su papel conjunto en Yalan lo que los catapultó a la fama internacional y, sobre todo, lo que solidificó su imagen como una pareja inseparable en la mente de muchos. Mert interpreta a Ferit, un joven heredero caprichoso y a veces irresponsable, y Afra da vida a Seyran, una joven fuerte, determinada y con profundas raíces. La premisa de la serie gira en torno a un matrimonio arreglado entre ellos, y desde el primer momento, la tensión, la atracción y la compleja relación que se desarrolla entre Ferit y Seyran ha cautivado a la audiencia. Lo primero que salta a la vista, y que es casi imposible de ignorar, es la química que ambos actores irradian en pantalla. No es solo cuestión de decir líneas y actuar. Hay miradas, gestos sutiles, una forma de interactuar que sugiere una conexión genuina. Esa complicidad en las escenas románticas, la intensidad en los conflictos, incluso los momentos de ternura que comparten, todo ello contribuye a que el público se enamore de su relación ficticia. Los guionistas de Yalan han sabido explotar esta química a la perfección, creando momentos icónicos que se han vuelto virales en redes sociales. Las escenas de celos, los reencuentros apasionados, los diálogos cargados de emoción, todo suma a la narrativa de un amor que, a pesar de los obstáculos, parece destinado a prevalecer. Pero, ¿es solo actuación? Aquí es donde entra la especulación y la fascinación del público. En el mundo del espectáculo, cuando dos actores tienen una química tan palpable en pantalla, es natural que los fans comiencen a preguntarse si esa conexión se extiende más allá del set de grabación. Y Mert y Afra no son la excepción. Han sido vistos juntos en eventos, a menudo comparten sonrisas y se apoyan mutuamente en entrevistas. Las redes sociales están repletas de fanart, montajes y teorías sobre su relación. Para muchos, verlos juntos, ya sea en la serie o en alguna aparición pública, es una confirmación de que su amor ficticio podría ser real. Y es precisamente esta dualidad entre la ficción y la posible realidad lo que genera esa conexión tan especial que el público siente con ellos. Analicemos un poco más a fondo. Mert Ramazan-Demir es conocido por su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas. Su interpretación de Ferit, a pesar de los defectos del personaje, ha logrado que muchos espectadores empaticen con él, vean su vulnerabilidad y deseen que encuentre la felicidad, especialmente al lado de Seyran. Por otro lado, Afra Sarıoğlu ha demostrado una gran versatilidad, interpretando a Seyran con una fuerza y una determinación que la han convertido en un personaje admirable. La forma en que ambos se complementan en escena es lo que hace que su pareja funcione tan bien. No son simplemente dos actores interpretando roles, son Ferit y Seyran, y el público se ha enamorado de esa versión de ellos. Las entrevistas conjuntas también juegan un papel importante en la percepción pública. Cuando se les pregunta sobre su relación laboral y a veces, de manera indirecta, sobre su vida personal, suelen responder con respeto, profesionalismo y a menudo con un toque de humor que insinúa una amistad sólida.
Mert ha hablado sobre lo cómodo que se siente trabajando con Afra, y Afra ha elogiado la dedicación y el talento de Mert. Estas declaraciones, aunque prudentes, alimentan las esperanzas de los fans de que su vínculo sea más profundo. La admiración mutua es evidente y eso es algo que el público valora. El término "el amor de mi vida" en este contexto para los fans puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, se refieren al amor que ven representado en pantalla, el amor idealizado de Ferit y Seyran, un amor que lucha contra las adversidades y que, a pesar de las imperfecciones, tiene el potencial de ser verdadero y duradero. Por otro lado, para algunos, la admiración por los actores mismos, su talento, su carisma y la forma en que se presentan ante el público, los lleva a sentir una conexión emocional tan fuerte que casi los consideran como figuras de amor platónico. Es esa idealización de la pareja, de la historia que cuentan juntos, lo que resuena tan profundamente en sus corazones. Es importante recordar que en última instancia, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu son profesionales que están haciendo su trabajo. La magia de la actuación consiste en hacernos creer en las historias que cuentan, en hacernos sentir lo que los personajes sienten. Y en este caso han logrado crear una ilusión tan poderosa, una conexión tan creíble, que para muchos, esa ilusión se ha convertido en una especie de realidad paralela. La forma en que se comunican a través de sus personajes, la forma en que transmiten la complejidad de un amor joven y turbulento, es lo que ha tocado la fibra sensible de tantos espectadores alrededor del mundo. Además, el fenómeno de las redes sociales ha amplificado enormemente este sentimiento. Los fans crean comunidades enteras dedicadas a Mert Afra, compartiendo sus momentos favoritos, especulando sobre su vida privada y defendiendo su relación. Los hashtags relacionados con ellos son tendencia constante, y cada nueva publicación o aparición genera un torrente de comentarios y reacciones. Es un testimonio del poder de la ficción y de la conexión humana que se puede crear a través de historias bien contadas. La verdad es que independientemente de si Mert y Afra son pareja en la vida real o no, la conexión que han forjado en pantalla es innegable y ha impactado a millones de personas. Han dado vida a personajes que representan un ideal de amor para muchos, un amor que es apasionado, desafiante y, a pesar de todo, resiliente. Y es esa representación, esa chispa que encienden cuando están juntos, lo que ha llevado a tantos a declararlos, metafóricamente hablando, el amor de su vida. Es el amor a la historia, a los personajes, y a la forma en que estos dos talentosos actores los han hecho cobrar vida. Para mí, la verdad detrás de Mert Ramazan-Demir Afra, el amor de mi vida, reside en la perfecta sincronía de su talento, la brillantez de la escritura de Yalan y la poderosa resonancia emocional que han logrado generar en su audiencia. Han sabido capturar la esencia de un amor complicado, pero profundamente humano, y han hecho que sea imposible no invertir en su historia. Y en esa inversión emocional, en esa conexión que sentimos con ellos, es donde reside gran parte de la magia. Entonces, para recapitular brevemente, hemos explorado la increíble química entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, la forma en que su interpretación en Yalan ha cautivado al público, y cómo esa conexión en pantalla ha dado lugar a la percepción de que representan el amor de su vida para muchos de sus fans. Hemos analizado cómo la admiración por su talento y la idealización de su relación ficticia se entrelazan, y cómo las redes sociales han amplificado este fenómeno. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre Mert y Afra? ¿Creen que su conexión va más allá de la actuación? Déjenme sus pensamientos y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser visto por más personas, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que sea fan de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos como este. Con su apoyo podemos seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.